Roma. Año 44 a.C. La ciudad más poderosa del mundo está en la cima de su gloria. Sus legiones dominan continentes enteros. Su riqueza parece infinita. Y, en el centro de todo, hay un solo hombre. Un hombre admirado por el pueblo, temido por los poderosos y destinado a morir por la traición de quienes más confiaba. Ese hombre era Julio César. Su historia no es solo la de un asesinato, es la de cómo un acto de traición, pensado para salvar una república, terminó por destruirla para siempre. César no era un gobernante común. Era un general brillante, un estratega temido y un político carismático, capaz de conquistar tanto territorios como corazones. Tras años de guerras y victorias legendarias, había logrado algo que muchos romanos veían como extremadamente peligroso: acumular demasiado poder. Para el pueblo, era un héroe que les daba pan y circo, pero para muchos senadores, era una amenaza directa a su forma de vida. La República Romana se había construido sobre una idea fundamental. Ningún hombre debía gobernar solo. Roma odiaba a los reyes desde hacía siglos. Era parte de su identidad. Pero César estaba cambiando las reglas del juego. Había sido nombrado dictador perpetuo, una figura con poder absoluto y sin fecha de caducidad. Su rostro aparecía en las monedas, algo reservado para los dioses. Sus estatuas llenaban la ciudad, y algunos incluso comenzaban a tratarlo como una divinidad viviente. Y en los pasillos del Senado, el miedo crecía. Los senadores más conservadores, defensores de las viejas tradiciones, comenzaron a susurrar entre ellos: si César se convierte en rey, Roma dejará de ser libre. Así nació una conspiración. Un grupo secreto de senadores, liderados por figuras como Casio, decidió que solo había una forma de salvar la república. César tenía que morir. Pero para que el plan funcionara, necesitaban algo más que espadas. Necesitaban legitimidad. Necesitaban a alguien cercano a él, alguien en quien César confiara plenamente, alguien que pudiera acercarse sin levantar la más mínima sospecha. Y entonces apareció un nombre que cambiaría la historia: Marco Junio Bruto. Bruto no era un enemigo de César. Todo lo contrario, César lo apreciaba profundamente. Lo había perdonado tras la guerra civil y le había dado cargos importantes. Algunos historiadores incluso creen que lo consideraba casi como a un hijo. Bruto era un hombre respetado, honorable y famoso por su integridad. Si él participaba en la conspiración, el asesinato no parecería un acto de ambición personal, sino un acto de justicia patriótica. Los conspiradores comenzaron a presionarlo sutilmente. Le hablaban del futuro de Roma. Le recordaban que sus propios antepasados habían sido famosos por expulsar al último rey de Roma. Le dejaban notas anónimas que decían: Bruto, ¿estás dormido? O no eres un verdadero Bruto. Le decían que César estaba destruyendo todo por lo que sus ancestros habían luchado. Y poco a poco, la duda empezó a crecer en su mente. Se enfrentó a un dilema terrible. ¿Debía ser leal a su amigo y protector? ¿O debía ser leal a la República y salvar a Roma? Finalmente, tras una intensa lucha interna, Bruto tomó una decisión. Se uniría a la conspiración. El destino de César estaba sellado. La fecha elegida sería el Idus de marzo, el 15 de marzo del año 44 a.C. Ese día, César debía asistir a una sesión del Senado en el Teatro de Pompeyo. No en el edificio principal del Senado, que se estaba reconstruyendo, sino en un lugar temporal. Era el escenario perfecto, sin sus guardias personales, rodeado de senadores. Exactamente donde nadie esperaría un ataque a plena luz del día. Pero la historia, o la leyenda, dice que el destino intentó advertirle. Un adivino se había acercado a César días antes y le dijo una frase inquietante: «Cuídate de los idus de marzo». Se dice que César, al verlo de nuevo camino al Senado ese mismo día, le dijo en tono de burla: «Los idus de marzo ya han llegado». A lo que el adivino respondió: «Sí, pero aún no han terminado». César se rió.
Él había sobrevivido a guerras, traiciones y batallas que parecían imposibles. ¿Qué podrían hacer unos políticos con togas contra el conquistador de las Galias? La mañana del 15 de marzo, César salió hacia el Senado. Los presagios negativos se acumulaban. Su propia esposa, Calpurnia, había tenido pesadillas terribles la noche anterior, soñando que lo sostenía muerto en sus brazos. Le rogó que no fuera. Incluso algunos amigos intentaron detenerlo en el camino para entregarle una nota que, supuestamente, revelaba todo el complot. Pero en medio de la multitud, César no llegó a leerla. No quería parecer débil o supersticioso. Entró al Senado como siempre, con confianza, sin sospechar que estaba caminando directamente hacia su destino. Cuando tomó asiento en su silla dorada, los conspiradores comenzaron a rodearlo lentamente, con las dagas escondidas bajo sus túnicas. Uno de ellos, Tilio Cimbro, se acercó con una petición falsa para que su hermano exiliado pudiera volver a Roma. Mientras César, molesto, intentaba quitárselo de encima, Cimbro lo sujetó por la toga. Fue la señal. De repente, aparecieron las dagas. El primer golpe llegó por la espalda, cerca del cuello. Fue de Publio Servilio Casca. César, sorprendido, se giró y, según los relatos, clavó su estilete de escritura en el brazo de Casca, gritando en latín. Intentó defenderse, pero eran demasiados. Uno tras otro, los senadores que lo rodeaban comenzaron a apuñalarlo en un frenesí. Las fuentes antiguas dicen que recibió 23 puñaladas. Pero el momento más dramático, el que quedaría inmortalizado por Shakespeare y la historia, llegó cuando César vio un rostro familiar entre sus atacantes. El rostro de Bruto, su amigo, su protegido, el hombre en quien confiaba. Según la tradición, César lo miró directamente a los ojos y dijo unas últimas palabras que quedarían grabadas para siempre. ¿Tú también, Bruto? En latín. ¿Et tu, Brute? Después de eso, dejó de resistirse. Se cubrió el rostro con la toga para morir con dignidad y cayó al suelo, al pie de una estatua de su antiguo rival, Pompeyo, cubierto de sangre. El hombre más poderoso de Roma había muerto. Los conspiradores levantaron sus dagas ensangrentadas, gritando «¡Libertad!». Pensaban que el pueblo los celebraría como héroes. Creían que habían salvado la República. Pero estaban completamente equivocados. La muerte de César no trajo la libertad que esperaban. Trajo caos, pánico y, finalmente, una guerra civil brutal. El pueblo de Roma, que amaba a César, se enfureció. Sus aliados más leales, como Marco Antonio, juraron vengarlo. Y entre ellos estaba su joven sobrino nieto y heredero adoptivo, un adolescente llamado Octavio, que más tarde sería conocido como Augusto. Las legiones se enfrentaron. Las traiciones continuaron. Y al final, los conspiradores pagaron el precio más alto por su acto. La mayoría fueron cazados y asesinados. Bruto, después de perder la batalla decisiva de Filipos, se suicidó, usando su propia espada. Y la república que intentaron salvar con la sangre de César desapareció para siempre. Porque, irónicamente, el asesinato de César no destruyó la idea del poder absoluto. La hizo inevitable. Años después de una sangrienta guerra, Roma dejó de ser una república y se convirtió en un imperio, con un emperador todopoderoso a la cabeza, Octavio, ahora conocido como César Augusto. Justo lo que los conspiradores habían intentado evitar a toda costa. La traición que debía salvar a Roma terminó por acelerar su caída y cambiar la historia para siempre. Y hasta hoy, más de 2000 años después, el nombre de Bruto no es recordado como el de un libertador, sino como el sinónimo universal de la peor de las traiciones, la de un amigo. Gracias por acompañarnos en este viaje a la antigua Roma. Si te apasiona la historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima.